Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a exponer las prácticas religiosas de las culturas del posclásico y sacrificio humano entre los mexicas. Mi grupo está conformado por Karen Ramos, Valeria Serrano, Cecilia Fragoso, Marco Aurelio y yo, su servidora, Kelly Alexandra. Cultura mixteca. ¿Qué es la cultura mixteca? Fue parte de las civilizaciones mesoamericanas que tuvo lugar entre los siglos XV y el siglo II a.C., en el sur de México, actuales estados en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Se caracterizó por ser politeísta y animista. Varios dioses representaban las fuerzas de la naturaleza y en esta hallaban los espíritus de los antepasados. Características de los mixtecas. Está la economía mixteca, arte mixteco, organización mixteca y escritura mixteca. ¿Quién sigue? Cultura maya. Se desarrolló en el posclásico entre el 2000 a.C. y 250 a 300, en el que surgen algunos de los más importantes. Una de las características son una cultura de 2600 años. 2. Tenían varias ideales. 3. Se realizaban sacrificios humanos. 4. Modificaban su cuerpo. 5. Demostraron habilidad en las matemáticas. Huasteco. Las prácticas religiosas huastecas giran en torno de la planta del maíz, así como las condiciones de reproducción y de los trabajadores que se requieren para cultivarla. Aspectos culturales de los huastecos. Fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en una vasta región de México conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Las características de los huastecos llegaron a la religión sobre 1500 a.C., destacando por su producción de recipientes de arcilla. Aún así, la principal actividad económica de este pueblo era la agricultura, y sigue siéndolo en la actualidad, junto con la ganadería y la elaboración de elementos de madera. El periodo de los huastecos. Tiempo ancestrales hallazgos arqueológicos han demostrado que la cultura huasteca llegó a la zona del Golfo de México en algún momento del extenso periodo comprendido entre 1500 a.C. y 900 a.C. Estos primeros huastecos eran colonos de procedencia maya, originarios del sur de las actuales tierras mexicanas. Cultura azteca. La cultura azteca o mexica fue una de las más avanzadas que vio la América precolombina, basado en un sistema de alianzas y vasallaje, y apoyado por un poderoso ejército. El Imperio Azteca dominó durante 2 siglos el sur de actual México y Guatemala. Las principales características de los aztecas fue el sistema que usaron para unir diferentes culturas. Una de las principales características que se distinguía a la cultura azteca era su afición por los sacrificios. La mitología azteca establecía que debía alimentarse al sol con sangre humana para darle fuerza. Los aztecas o mexicas fueron un pueblo náhuatl que entre 1325 y 1521 conformaron una civilización expansionista en el Valle de México. Su desarrollo corresponde al periodo posclásico tardío, de acuerdo con la periodización tradicional de Mesoamérica. La cultura zapoteca. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y, creyéndose en un mundo, desarrollaron el culto a los muertos. Ellos tenían un gran centro religioso en Mitra y una magnitud ciudad en Monte Albán, donde prosperó una civilización altamente desarrollada, posiblemente más de 2000 años. La civilización zapoteca era, junto con las civilizaciones mayas y azteca, una de las más importantes de Mesoamérica. Floreció desde el periodo preclásico, tardó hasta el fin del clásico, 500 a.C., 900 después de Cristo. Los zapotecas eran pioneros en la agricultura, los sistemas de escritura y la cerámica.
El sacrificio humano. Esta obra estudia el sacrificio humano como fenómeno religioso y como fenómeno político, pero se enfoca en especies sobre el ámbito mesoamérico y específicamente sobre la sociedad mexicana del siglo XIV, en el momento de su contacto con la agricultura española. Una parte consideraba de la obra la cultura, la recopilación exclusiva, el reconocimiento y la clasificación de los datos. En la mitología mexica, a partir de la reforma de Tlaelel, el sacrificio era el recurso humano para salvar al universo de su destrucción, asegurando la supervivencia del sol y con ello la vida misma. La religión y los ritos tenían una importancia fundamental en la vida del pueblo mexica, y entre estos destaca el sacrificio humano, la ofrenda máxima que se podía hacer a los dioses. Y así es como damos concluida nuestra exposición. Gracias por la atención.